Bueno, hermanos, parece que ya podemos empezar. ¿Estamos todos? Es que estamos todos muy juntitos. Así hacemos piña, hacemos comunidad con la palabra. ¡Qué mejor! Cecilia, buenos días. Bueno, ¿todo el mundo tiene su arma en la mano? Sí. Venga, enseñamos el arma. Oh, no, faltan por aquí muchos. A ver, por allí. A ver esas Biblias arriba, que las vamos a necesitar, ¿eh? Yo creo que faltan Biblias por aquí, pero, en fin, nos arreglaremos. La palabra de Dios, hermanos, está muy bien en lo del móvil, ¿eh? Pero a mí me sigue gustando tener la Biblia, ¿no os parece? Llevar la Biblia, coger la Biblia, sacarla del bolso, allí en el metro, ¿verdad? ¿No? Venga, yo creo que no tenemos que abandonar nunca nuestra Biblia, la que se puede coger. Bueno, empezamos, rezamos un Dios te salve y os cuento, ¿vale? Respiramos, ya sé que ya lleváis una enseñanza, que ya a la mañana, pues en fin, ya lleváis muchas cosas recibidas, pero vamos a respirar como si realmente respirásemos al Espíritu Santo. Venga, vamos a respirar, Espíritu Santo. ¡Ah, qué bueno es el Espíritu Santo! Rezamos un Dios te salve y empezamos, ¿vale? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, yo voy a ser breve porque os vamos a hacer trabajar, ¿no? Porque, ¿cómo no vamos a tener la palabra del Señor? Hay que currarla, hay que trabajarla para poder interiorizarla. Rodrigo ya os ha dado una visión general de lo que son los salmos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces yo me voy a ceñir a este tema, los salmos en el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles. O sea, no voy a ver para nada exhaustivamente todos los salmos que aparecen en el Nuevo Testamento, pero si alguien quiere ese estudio más exhaustivo, que me lo diga y le doy las fuentes para que pueda encontrar todos esos salmos. A lo mejor hay alguien, muy bien, pues ya se lo paso yo a Sandra, me lo decís y os lo paso, ¿eh? Podéis hacerlo, sería un estudio precioso, ir despacito viendo esos salmos que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero fijaos que el tema es Jesús y los apóstoles, es decir, cómo en la predicación de los apóstoles ellos toman los salmos para fundamentar el querigma y cómo Jesús, en primer lugar, en su boca y de su boca salen los salmos. Qué maravilloso lo de los salmos, ¿no? Son las mismas oraciones que Jesús hizo. O sea, a mí esto me parece, no sé a vosotros, pero me parece excepcional. O sea, que podemos decir la misma oración con nuestros labios que salió de los labios del Señor. Esto se merece un ¡oh! Claro. Bueno, este es el enfoque del tema. Aquí voy con lo del enfoque del tema. ¿Por qué? Ya digo que no vamos a hacer ese estudio exhaustivo, sino que hemos cogido una serie de salmos fundamentales para ver esto. Bueno, un dato. En el Nuevo Testamento se cita continuamente al Antiguo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, en realidad, da cumplimiento al Antiguo Testamento. 300 citas del Antiguo Testamento y de ellas unas 100 son de los Salmos. ¿Qué os parece en esta proporción? ¿Que es importante o que no son importantes los Salmos? Son importantes, ¿verdad? Si son nada menos que 100 las citas que aparecen en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Yo con esto estoy como un niño pequeño, es la primera vez que lo utilizo, así que aquí como el niño pequeño me ha enseñado un poco aquí Rodrigo para utilizar este mando, pero va bien, va bien. En primer lugar, algunas claves que son importantes a tener en cuenta, es decir, cómo hace Jesús
que lo pone en su boca, lógicamente, y los apóstoles, esta lectura de los Salmos. Primero, es una relectura y una actualización. Os lo he puesto ahí, si os dais cuenta, en negrita. Es decir, que esos salmos se releen y se hacen presentes en ese momento, se actualizan, por tanto, en relación a cómo han sido dichos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las Escrituras adquieren su cumplimiento en Cristo. Muchas veces le dicen a Jesús: oye, tú has venido a abolir la ley, ¿os acordáis? En esas diatribas que tiene nuestro Señor, maravillosas, esas diatribas, esas discusiones con los fariseos, porque es que el Señor planta cada palabra de sabiduría, y entonces, bueno, que tú has venido, le dicen muchas veces, porque muchas veces van a pillarle: ¿has venido a abolir la ley? ¿Y qué dice el Señor? No, no, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a darla cumplimiento. Bueno, pues Jesús, al poner en su boca los salmos, en realidad está diciendo: esto se cumple en mí, ya vamos a ver cómo lo hace, por lo tanto, y esos salmos adquieren toda esa vida en su boca, porque en él todo está cumplido, ¿ok? Luego la Escritura siempre tiene un valor permanente, pero a la vez tiene un valor siempre nuevo. Esto también lo vemos nosotros en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia, pasajes de la Biblia? ¿Y qué ocurre? Que siempre es nuevo en nosotros, siempre se actualiza, nos dice cosas nuevas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es un libro vivo, que se actualiza constantemente. No es cualquier libro, ni como cualquier otro libro, sino que es la palabra de Dios, lógicamente. Bueno, vamos a imaginarnos a Jesús durante su vida, ya no solamente en el momento en el que Jesús pues empieza la vida pública, ¿no? Sino durante su vida, como pues él de niño iría a la sinagoga, ya cuando tendría la edad para ir a los actos de culto, iría a la sinagoga, escucharía los salmos de José. ¿Os imagináis a José recitando los salmos y a Jesús niño pues escuchando posiblemente a su padre recitar esos salmos, acompañarle en la sinagoga, se pondría en la zona de los hombres? Es decir, que todo esto es el mundo judío en el que Jesús pues se crió y se desarrolló, ¿no? ¿Qué se hacía en la sinagoga? Especialmente en el sábado, el sábat, que es el día principalmente, ya sabéis, del reposo o del descanso. Se leía la Torá, que está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia. Muy bien, ya veo que ya habéis aprendido las lecciones anteriores. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Había un texto de la Torá, había un texto de los profetas y había un texto de los salmos, o sea que esos salmos él los habría escuchado en muchas ocasiones. Bueno, pues en este ambiente, este es el ambiente que tenemos que entender para también comprender cómo salen y de qué manera sale de la boca de Jesús los salmos. Venga, vamos a continuar. Esto del PowerPoint es maravilloso. A mí me ha costado, pero me he ido adaptando a esto del PowerPoint. Bueno, entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Vamos a empezar. Fijaos que os he dicho que vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Jesús y en la predicación apostólica. Quizá hubiera sido más lógico empezar por Jesús, pero como Jesús es el culmen, le vamos a dejar para el final. Y vamos a ver cómo se dan los salmos en la predicación apostólica. ¿Cómo hacen los apóstoles? Ya sabéis que es el querigma. ¿Qué es el querigma? El anuncio. Cristo ha resucitado y te ama. Ojalá fuésemos por ahí diciendo esto, que vaya que nos cuesta, aunque falta hace, que fuésemos así. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Utilizan los salmos para argumentar, para fundamentar este querigma, claro, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en este caso, utilizando los salmos. Entonces, hemos elegido una serie de salmos, son los que vamos a ver, porque ya digo que no pretendo, ni mucho menos, ni hemos pretendido hacer un ejercicio exhaustivo, sino para que veáis esto. Y luego vosotros, cuando prediquéis el querigma, pues no os olvidéis de meter algún salmo de vez en cuando, argumentando de esta manera y fundamentándolo en la Escritura, como la Escritura ha quedado cumplida en Cristo nuestro Señor. Bueno, aquí tenéis los salmos. No se toman los salmos enteros por parte de los apóstoles, sino partes de esos salmos. A veces es simplemente un versículo.
En el caso del Salmo 16, vamos a ver que lo toman del 8 al 11. Primero en esta diapositiva os lo voy a enunciar, luego voy a volver a ella y luego vamos a ir viendo cada salmo y cada contexto. En Hechos 2, del 25 al 28, se toman, y luego veremos cómo, esos versículos de ese salmo, y en 29-32 y en Hechos 13-35. Luego, en cuanto al Salmo 16, en cuanto al Salmo 118, del versículo 22, que lo actualiza en Hechos 4:11, y en el Salmo 2 lo hace en 13:33, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la siguiente y nos vamos al Salmo 16. Venga, a ver quién lo encuentra antes. Salmo 16, rapidito, moviéndose esas páginas de la Biblia. Madre mía, es que Sandra, así ya nos has ganado a todos, ¿eh? Nos has dejado caos. Nos vamos al libro de los Salmos. Y alguien que nos lea ese salmo. A ver quién nos va a leer ese salmo, que se ponga de pie y que nos lea el salmo. Salmo 16. ¿Quién se atreve? Adelante, muy bien. Guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. Digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Pero ellos dicen a los santos de la tierra, magníficos todo mi gozo en ellos. Son ídolos, abundan tras ellos, van corriendo, pero no les haré liberaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. Ya ves la parte de mi herencia y de mi copa. Te aseguras mi suerte, tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso, me encanta mi heredad. Bendigo a Yahvé que me aconseja, aun de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yahvé, con él a mi derecha no vacilo. Por eso se me alegra el corazón, siente regocijo en mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al Seol, no dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Muy bien. Los versículos es del 8 al 11. Tened en cuenta que hay diferencia en las traducciones, ¿eh? Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha jamás sucumbiré. Estos son los versículos que van a retomar en la predicación los apóstoles. Por eso se me alegra el corazón, exulta en mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo, porque no me abandonarás en el abismo, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Este es el Salmo. Como veis, un Salmo de confianza, un Salmo que nos está diciendo Dios nunca abandona al justo. ¿Cuántas veces hemos leído este Salmo y hemos sentido esta protección de parte de Dios? Utiliza una serie de imágenes, entre ellas la herencia, es hermoso el lote de mi heredad, se refiere a Dios, y como aquí tenemos esos temas de confianza, rechazo a la idolatría, la herencia espiritual y también una seguridad en esa vida eterna, aunque en realidad aquí se está atisbando, porque lo que es el tema de la resurrección aparecerá en Macabeos, y estamos hablando, aunque esto todo es aproximado, se ponen en boca de David los salmos, pero todo un proceso de construcción de estos salmos, que eso ya os lo habrán explicado. Entonces, vámonos a la predicación de los apóstoles, vamos a jugar entre los salmos y los hechos de los apóstoles. Nos vamos ahora tengo que cambiar la diapositiva, me voy a la diapositiva anterior y hemos visto que está en Hechos 2 del 25 al 28. Vamos a ver ese contexto. Si os dais cuenta, el contexto en el que aparece es en el de la predicación de Pedro, después de Pentecostés. Habían recibido el Espíritu Santo y Pedro sale con toda valentía al balcón y empieza a predicar el Evangelio, empieza a predicar el querigma. Y dice, a partir del versículo 22, israelitas, escuchad, Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante vosotros con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre vosotros, como bien sabéis. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, pero vosotros, valiéndoos de los impíos, lo crucificasteis y lo matasteis. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder, ya que el mismo David dice de él, y aparece el Salmo, tengo siempre presente al Señor, porque está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se regocija mi corazón, se alegra mi lengua. Y es el mismo
el mismo Pedro quien hace la interpretación del Salmo. ¿Cómo? Fijaos, seguimos, versículo 29. Hermanos, el patriarca David, se os puede decir francamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente de sus entrañas, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su carne vería la corrupción. ¿Quién no ha conocido la corrupción? Cristo. O sea, fijaos cómo utiliza el Salmo y cómo está diciendo Pedro, esto se ha cumplido en Cristo Jesús, porque Él es el único que no ha conocido la corrupción. Muchos años antes, ¿no? Esto se merece otro vamos, claro que sí, se merece otro de ver aquí cómo se hace presente, pues, la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo es ese autor de la palabra. ¿Veis? Tenemos el Salmo y la aplicación. También lo tenemos 29-32, que lo hemos visto en la interpretación, y lo tenemos en el capítulo 13, que también es en un contexto de querigma, en un contexto de predicación. Si nos vamos al capítulo 13, en este caso, ¿veis? Capítulo 13, versículo 35, y aquí tenemos en el versículo 35, vamos a ver, no, efectivamente, no permitirás que tu fiel experimente la corrupción. ¿Ok? Bueno, que total, nosotros estamos predicando el Evangelio y echamos mano de este salmo. Seguimos. Vamos ahora al Salmo 118, solamente el versículo 22. Venga, a ver quién busca antes ese salmo y que lea ese versículo. Salmo 118. Sí, versículo 22. Versículo 22. Venga, en alto, ¿quién le tiene? La piedra que desecharon, es eso, ¿no? La piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se utiliza entonces este versículo de este salmo? Venga, vamos a ver, pasamos de nuevo, luego voy a volver a la misma. Vemos que es un salmo de gratitud, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recitado también este salmo, verdad, hermanos? Y le hemos cantado, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es un salmo triunfal, de triunfo. Es un salmo también que se solía cantar en las grandes fiestas, en los momentos de las peregrinaciones hacia el templo. Esto ocurre con los salmos del 113 al 118. Si recordáis cuando hablamos del Salterio, esto también lo vimos. En todo caso, vemos que es un salmo de victoria frente a la adversidad y del reconocimiento de la obra que Dios realiza. Nos vamos a la predicación de los apóstoles, ¿vale? Vuelvo otra vez a la anterior, donde tenemos las referencias bíblicas y tenemos a Hechos 4:11. Venga, vamos a ver quién llega antes a Hechos 4:11. Esto es para manejar la Biblia, ¿eh? Hechos 4:11, nos vamos allí, Hechos 4:11, ¿y qué encontramos? La piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Es decir, o sea, estaban perseguidos por el Sanedrín y allí, valientemente, Pedro y Juan dicen esto. Vosotros le habéis matado, le habéis maltratado anteriormente y le habéis tratado verdaderamente como si fuera una piedra de desecho. Pues esa piedra que vosotros habéis considerado que es una piedra de desecho es la piedra angular, como nos dice el Salmo. ¿Veis? Lo está, por lo tanto, tomando y fundamentando, metiéndolo dentro del querigma. Seguimos, vamos con el Salmo 2, versículo 7. Venga, vamos al Salmo 2. Ese está fácil porque está al inicio del Salterio, así que ese va a estar muy fácil para buscar. Salmo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice? Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Muy bien, vámonos a Hechos 13:33, ¿vale? Y mientras voy pasando la diapositiva para centrarnos un poquito. 13:33. Esto es para que no os durmáis, hermanos. Ha cumplido en nosotros, ha resucitado
resucitar a Jesús. ¿Vale? Recuerdo, mirad, estamos, por lo tanto, Hechos 13, 33, ¿ok? Sí. La ha cumplido. Bueno, primero, vamos entonces con el salmo. ¿Qué tipo de salmo es este? Pues vemos que es un salmo que se utilizaba en las ceremonias de coronación de los reyes, especialmente en la dinastía de David. Vemos que este tono del salmo es un tono mesiánico y que se habla de ese Mesías, de ese rey designado por Dios. Este es el tono del Salmo 2. Ahora, si nos vamos después al Nuevo Testamento, entonces nos damos cuenta, ahí en el 33, ¿le tenéis entonces ahí? Que Dios cumplió en nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Muy bien. Como veis, lo que está haciendo es confirmando, esto lo estoy adelantando, a ver. Aquí estoy. Al resucitar Jesús, el Padre está proclamando, tú eres mi hijo, y al resucitarle confirma estas palabras del Salmo. Por lo tanto, está haciendo también referencia en el Nuevo Testamento a este Salmo, proclamando este sentido de la realeza de Jesús. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Esto sería en cuanto a la predicación de los apóstoles. Vamos ahora a esos salmos que salen de la misma boca de Jesús. Tengamos en cuenta siempre el sentido cristológico de los salmos. ¿Qué queremos decir con esto del sentido cristológico? En dos sentidos y sobre todo en uno. En dos, primero, porque Jesús, como hemos visto, dijo los salmos, pero segundo, porque todos los salmos en él se cumplen y cada vez que leemos un salmo podemos leerlo así, podemos leerlo sabiendo que en él se cumplen todos esos salmos. Al recitarlos nosotros nos unimos al Jesús histórico. Nosotros vivimos del Jesús resucitado. No es una dicotomía, pero sí es verdad que recordamos ese momento y también nos unimos a ese Jesús histórico. Ahora, los salmos que vamos a ver, el Salmo 110 en Mateo 22, 44 y el Salmo 22 en Mateo 27, 46. Vamos con el Salmo 110, en Mateo 22, 46. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Muy bien, sí que había versículos que se la ha colado a quien la ha hecho, es decir, a mí. Entonces, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos estrado de tus pies. Fijaos que aquí es de estos casos, de estas discusiones que estará realizando Jesús en relación a los fariseos. Anteriormente, dicen los versículos, cuando estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿de quién pensáis que es hijo el Mesías? Y contestaron, de David. Jesús les arguyó, entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías su hijo? Los dejó cao. Nadie podía responderle y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Fijaos el Salmo. Dijo el Señor a mi Señor. Aquí parece como que hay, ¿no? Está David diciendo el Salmo y dice, dijo el Señor, que se refiere a Dios, a mi Señor. Pero ¿quién se refiere ahí en ese caso? Claro, pero como no querían reconocer su carácter divino, porque en realidad en este salmo lo que se pretende precisamente es que le reconozcan como Dios, que reconozcan su divinidad. Pero como no querían reconocerle, ¿cómo lo arguye Jesús a los fariseos? Lo arguye con la Escritura. Claro, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿quién es? Les dice, si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías su hijo? ¿Vale? O sea, que estaba haciendo referencia a su divinidad, ¿no? ¿A quién se refiere? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Dios? ¿Tú con qué haces esto? Y ahora vamos a este salmo, que es el Salmo 22, que es el salmo más representativo, más gráfico. Claro, este no se nos escapa, Sandra. Este salmo, vamos al Salmo 22, a la primera parte. Como lo vais a ver también en un taller, nos lo va a explicar los hermanos, lo voy a hacer referencia, pero luego lo vais a trabajar muy bien. Salmo 22. Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿recordáis?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? Venga, que lo lea alguien que lo estáis deseando. Del versículo 1 al versículo, vamos a leer 19. ¿Vale? Venga, ¿quién lee este maravilloso salmo? Yo misma. Dice del maestro del coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Calma de día, Dios mío, y no responde, también de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo, estronizado, en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me van de mí me mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se fió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó y salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Basán, me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua se derramó, mis huesos se dislocan, mi corazón, como cera, se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala, mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos, ellos me miran y remiran. Reparte entre sí mi ropa y se echa suerte mi túnica. Vale, lo vamos a dejar aquí. Vámonos ahora a Mateo 27, 46. Ya sabéis, Jesús está a punto de morir y entonces pone este salmo. 46. Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver, fijaos, no solamente toma este salmo, sino que cada una de las cosas, o muchas de las que va diciendo el salmo, son las que suceden y que le suceden a Jesús. Voy a pasar la diapositiva, hermanos, para el Salmo 22. Veis que en el Antiguo Testamento el Salmo está dividido en dos grandes secciones, lamento y angustia, que es la que hemos leído, y luego alabanza y esperanza, ¿no? Es un salmo profético, se ve ese abandono, el dolor, las burlas, la confianza, la esperanza. En el Nuevo Testamento, Jesús, al rezar este salmo, lo que quiere indicar es que se está refiriendo a él, puesto que él muere en ese terrible sufrimiento y que su muerte no es fruto de la casualidad. Y Jesús lo va a entender como una profecía de su pasión, ¿no? Donde se da los improperios, la sed, se han taladrado sus manos y pies, el reparto de sus ropas, ¿no? Y ahí además pues ve su propia resurrección, reconciliación y salvación. Vamos a volver al Salmo y vais a ver cómo van apareciendo en el Salmo que hemos leído cada uno de estos aspectos, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ti clamo, no contestas. Voy a ir rapidito. Soy como un gusano. Y está haciendo referencia a todo ese aspecto desfigurado de Jesús en la cruz. Nos dice, soy como un gusano, no un hombre. Desprecio del pueblo. Recordad ahí el pueblo, el desprecio de Jesús en ese crucifícale. Dice, todos se ríen de mí, menean la cabeza. Hace referencia a las burlas por las que pasó Jesús. Lo libre, porque, pues que Él lo libre, que lo salve, si es que lo ama, ¿no? Pues baja de la cruz, ¿no? Baja de la cruz. Porque fuiste tú quien me sacó del vientre, quien me mantuvo a salvo. No te quedes lejos, me acorralan los novillos, abren contra mí sus fauces, estoy como agua derramada. Las expresiones son preciosas, las del Salmo. Todos mis huesos están descoyuntados, dice
el Salmo. Tengo la garganta seca, tengo sed. ¿Recordáis el grito de nuestro Señor en la cruz? Tengo sed. Y la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Me acorralan mastines. Me cerca una bandada de malvados. Taladran mis manos y mis pies. Hay como referencias muy explícitas. Aquí en este caso ya sabéis que son los clavos. Puedo contar todos mis huesos. Me lanzan miradas de triunfo. Se reparten mis vestiduras. Está haciendo referencia al reparto de la túnica cuando se la echaron a suertes. Realmente profético el Salmo, ¿verdad, hermanos? Sí. Realmente profético este Salmo. Bueno, y esto es un poco lo que os quería comunicar para que veáis cómo los Salmos están muy presentes en el Nuevo Testamento y en la predicación de los apóstoles. Dice, los Salmos no solo fueron las oraciones del pueblo de Israel, sino que además fueron las de Jesús, en quien tienen todo cumplimiento, y las de los apóstoles, y lo son también de la Iglesia, siguen siendo estas oraciones. Bueno, y ahora ya os voy a mandar trabajar, pero antes del taller, porque yo tengo un trabajito para vosotros. Tengo un trabajito para vosotros antes del taller, porque tenemos tiempo. Os decía al principio que estamos viendo cómo utilizar los salmos para predicar el querigma. Si vosotros tuvieseis que predicar el querigma, que contar a alguien que Jesús es el Salvador, utilizando un salmo, ¿cómo lo haríais? Os voy a hacer pensar, no sé si os meto en muchos berenjenales, pero ¿cómo lo haríais? Es decir, se trata de, es que quiero que lo hagáis por escrito, se trata de que penséis en algún salmo, bueno, estos u otros, ¿vale? Que penséis en algún salmo de la Biblia y que penséis en cómo haríais una predicación breve de unas líneas metiendo el salmo, 1 o 2 o 3, cada uno que mire a ver. ¿Me explico? ¿Cómo lo veis? ¿Me explico? ¿Difícil? Por ejemplo, venga, os voy a poner un ejemplo. Pero ¿lo entendéis? El Salmo 21 vale, por ejemplo, ¿no? El que queráis. Por ejemplo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Se trata de coger un salmo cualquiera, por ejemplo, me dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Está diciendo Sandra, hermano, mira, tú estás cansado, estás agobiado, te veo agobiado, te ha pasado esto, estás buscando en las cosas tu felicidad, estás buscando en el trabajo tu felicidad, pues mira, en nada ni en nadie vas a encontrar tu felicidad que no es en Cristo Jesús. Porque como dice el Salmo, eso no hace falta que lo digáis, pero le metéis el Salmo, el Señor es tu pastor, nada te puede faltar. Él te lleva a fuentes tranquilas, Él repara tus fuerzas. Y aunque estés ahora mismo en ese camino tenebroso, no temas, porque Él va contigo. Mira, te voy a dar este salmo para que le vayas leyendo despacito. Y ya está, torero, ahí has dejado el tema. 16, también vale 16, hemos visto. ¿Cómo lo veis? Muy bien. Te sale genial. Venga, pues os toca a vosotros, hermanos. Pensadlo, os dejo 5 o 10 minutitos para que lo penséis, pensadlo, vais a ver cómo salen muchas más cosas y luego lo ponemos en común. Jeremías 31. Con amor eterno te amo y guardo mucha gracia para ti. El Salmo 139, el Salmo 139. Cuando yo diga, con amor eterno te amo y guardo mucha gracia para ti, la gente dice, sí, es que tú te lo crees. Yo, claro, porque te dice el Señor, desde siempre te conocí, y tus pensamientos, y tus caminos. Y a Él
todas tus sendas te son familiares. Salmo 91. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. En toda circunstancia de la vida, si no vemos a Dios en sus criaturas, pues andamos un poquito perdidos como los necios. Y ver a Dios en la naturaleza, en las propias circunstancias que nos van pasando día a día, pues es un motivo para ser felices, para dar testimonio y para vivir los preceptos de Dios, y que nuestra vida sea muy concorde a lo que predicamos, a lo que decimos. Jesucristo no nos abandona. Aunque todo se torne difícil y triste, Él, con su poder y su amor, nos acompaña. No estamos solos, Él nos acompaña siempre y en toda situación. Salmo 23:4. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Él no deja a tu pie resbalar, no duerme. Tu guardián no duerme, ni dormita el guardián de Israel. El Salmo 3, que cuando una persona esté en situación de peligro o de sentirse perseguido o esté pasando algún problema y le cueste dormir porque no sabe qué va a pasar al otro día, entonces se me ha hecho muy familiar esta frase que David ha dicho, como que está expresando su confianza inquebrantable en Dios por encima de todo. Y la frase dice: me acuesto y me duermo, me despierto, el Señor me sostiene. O sea, como que se puede dormir tranquilo y puede despertar, que el Señor siempre está aquí sosteniéndome. En el libro del versículo 32, y la verdad que es una maravilla, porque es un versículo donde el Señor nos está invitando en cada momento a darnos cuenta que Él siempre va a estar con nosotros y que es nuestro refugio y nuestro consuelo. Pero el versículo 8 dice: a mostrarte el camino a seguir sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. Y bueno, yo creo que en este salmo, o sea, en este versículo concretamente, yo he notado que lo que el Señor nos está diciendo, que nos está mirando y observando constantemente, que Él ve nuestras necesidades en todo momento y que Él ve cuando lo estamos pasando mal y cuando le necesitamos, ¿no? Y nos invita siempre que a lo largo de nuestra vida, pues que volvamos los ojos a Él, sabiendo que Él es el único camino, es la verdad y la vida, y que solo Él puede sacarnos de nuestras adversidades y de nuestras angustias. Salmo 25, en esta situación de peligro, primero es confía en Dios, ¿no? Dice: en ti confío, no te vas a quedar defraudada, tú confía. El que espera no queda defraudado, queda defraudado el que traiciona. Entonces tú pídele al Señor que te guíe tus caminos, que te muestre tu camino, el camino a seguir, el camino para llegar a buscar ese perdón. Salmo 143. Me ha impresionado un poco, que pone: líbrame de mis enemigos, Señor, pues me refugio de ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, pues tú eres mi Dios. Tu aliento benéfico me guíe como la tierra llana. Es en un momento que uno está un poco flojo, es cuando acudimos al Señor. Y cuando acudes, Él está contigo. Te refugias en Él porque se tiene la seguridad como un niño con sus padres. Necesitas que el Señor te cobije, que el Señor te ayude. Salmo 30, a partir del versículo 5. Diría: canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. El Salmo 26, cuando para una persona, ¿no?, que está en una situación difícil y tal, yo le diría: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Muy importante, y que habéis hecho yo creo que casi todos, en el compartir, ¿no? Para predicar el querigma
¿En qué os habéis fijado? La necesidad. Ahí va. O sea, hemos captado, hemos escuchado al hermano y al escucharle hemos visto la carencia de su corazón. En realidad, todo corazón tiene carencia si no tiene al Señor, ¿no? Y es así. Entonces el hermano nos expresa cómo está su corazón. Y nosotros, al escucharlo, ¿qué hacemos? ¿Damos luz? ¿Cómo? A través de la palabra. En este caso, a través de los salmos. Que podemos iluminarlos, nos hemos quedado, si os habéis dado cuenta, en el salmo. Pero luego lo veremos en la siguiente también enseñanza. Aquí voy a poner más hincapié en la siguiente enseñanza, pero ya os lo anuncio. Hacer una interpretación cristológica de ese salmo. Es decir, cuando tú prediques el querigma y metas el salmo, que es algo que te va a salir solito. Os he querido hacer un poquito, hacer pensar, porque toda esta interioridad que llevamos al masticar la palabra nos brota de los labios y os va a salir solito. Y si conocéis los salmos, pues todavía más. Entonces, ese salmo, tú le des esta visión en Cristo, ¿no? Pues el Señor es el único que te protege, Jesús es el único que... ¿Ves? Ese pasito más es el que hay que dar. Escuchar la necesidad del hermano, ¿verdad? Aportar esa luz que es la palabra de Dios, en este caso a través del Salmo, y interpretarlo desde Cristo, porque Cristo es el que te da la vida.